A continuación se proyectará un video. El material fue realizado por el Museo y Archivo Histórico Municipal a cargo de Cecilia Bosicio y también Prensa Municipal. Yo conocí a don Carlos Gesell. Yo conocí a Carlos Gesell. Conocí a don Carlos Gesell. Conocí a Carlos Gesell. Yo conocí a don Carlos Gesell. Yo conocí a don Carlos Gesell. Yo conocí a Carlos Gesell. Mi nombre es Andrea Confeto y tengo algunos recuerdos. Si bien era muy chica, tenía entre 9 y 10 años. Mi papá era secretario privado en esa época de Carlos Gesell y usualmente viajaban a Buenos Aires o a La Rioja en un Ford Fairlane que tenía don Carlos, pero mi papá se lo manejaba. Y cuando ellos iban a Buenos Aires me dejaban en Dolores, que era donde vivía mi abuela. Después a la vuelta, 2 o 3 días, me pasaban a buscar. En una oportunidad yo tenía una gorrita que decía Army, acá una gorrita tipo así de marinero. Y cuando subí al auto, don Carlos me miró, se empezó a reír y me empezó a hablar en alemán. Y cada vez que me veía me hablaba en alemán y se reía. Yo soy Max, conocí a Carlos Gesell de niño, tuve una experiencia muy emocionante que la llevé toda mi vida, porque Carlos era bien amigo de mis abuelos y yo quería subirme al jeep de Carlos Gesell. Entonces en algún momento de fastidiar a mi abuela, ella le pide a Carlos Gesell de llevarme. Yo tendría 8 o 9 años y me llevó unas cuadras. Bueno, esa vivencia la conté con orgullo durante toda mi infancia, mi adolescencia, porque sentía como que me había subido al caballo blanco de San Martín, ¿no? Haber ido en el jeep de Carlos. Yo conocí a don Carlos Gesell, tuve el honor de haber podido hablar con él. Fui alumna de la primera escuela cuando nos trasladamos a la escuela número 1. Fue el 15 de abril de 1951. Habíamos ido unos días a la escuela que está ahí en la Avenida Buenos Aires y nos trasladaron a todos los alumnos caminando hasta la escuela nueva. Y bueno, ese día tan especial de tener nuestra escuela nueva, una escuela que don Carlos no solamente aportó, sino que donó ese gran terreno que tiene. Lo recuerdo a él con su presencia y a doña Emilia. Era un día muy templado, lindísimo, y ellos dos que estuvieron muy presentes. Fue uno de los recuerdos que no se me olvida. Yo conocí a don Carlos Gesell. Mi gracia es Héctor Santos Gris. Soy maestro mayor de obra. Tenía una empresa de hormigón. Venía don Carlos con el jeep y resulta que me dice, un día que viene, me dice, ¿cuánta plata tenés en el bolsillo? Y yo le digo, don Carlos, recién mandé a Severino a comprar la comida. Le digo, así que no me quedó nada. Mire, lo único que tengo es un papel marrón de 10 pesos, nada más, mire. Y cuando agarra, me pone así con la mano y me lo sacó. Dice, ya compraste un terreno, andá a ver a Soria, que era el yerno de él, que estaba en la administración. Dice, andá allá que te va a vender un lote. Yo conocí a don Carlos Gesell. Bueno, soy María, ¿cómo le va? Quería contarle que estoy feliz porque trabajé con ellos, limpiábamos la casa, las 4 puertas, la oficina, dejaba todo, corríamos las puertas, sacábamos la arena de un lado y abríamos la otra puerta y así. Y bueno, conocí a doña Emilia y trabajé, feliz porque trabajé con ellos.
Yo conocí a don Carlos Gesell, mi nombre es Irene Delicio. La relación que hemos tenido con él es que mi papá trajo la primera máquina heliográfica y la primera fotocopiadora en el año 64. Don Carlos pasaba cada 10 días para ver cuántos planos se habían copiado, como para llevar una estadística de la construcción que había en Gesell. Yo conocí a Carlos Gesell, soy Susana Rubio. En el año 1974, junto a mi familia, vinimos a proponerle a don Carlos un emprendimiento que teníamos idea de hacer de un camping. Estábamos acá en este estudio, quedamos en volver al otro día porque ibas a preparar los papeles para que ya nos lleváramos un compromiso firmado y demás. Y vinimos al otro día. Entramos directamente a la administración y cuando íbamos a entrar lo vemos a don Carlos que venía caminando, serían las 4 y algo de la tarde, abrazando los pinos, pero con una ternura. Vamos a pedirle a Cecilia Bosicio, jefe de Departamento de Museos, sus palabras, por favor, que se acerque al frente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias como siempre por el espacio, por la oportunidad. Y lo que acabamos de ver es la presentación, en realidad el lanzamiento de una propuesta del Museo Histórico junto a Prensa Municipal. Se llama Yo conocí a Carlos Gesell. Y bueno, el objetivo que tenemos, lo que se nos ocurrió es recopilar y reunir todas esas pequeñas historias, anécdotas de personas que conocieron al fundador de nuestra ciudad y que quizás tienen esos recuerdos muy íntimos, pero ya en los que hemos empezado a grabar vemos que lo guardan con mucho orgullo, con mucho cariño. Y se nos ocurre que además de ser una experiencia personal muy importante, son pequeños pedacitos de historia de nuestra ciudad. Lo que vimos son solo fragmentos. Ahora les voy a contar dónde se van a ver los testimonios completos. Pero nos parecía muy importante no solo para seguir conociendo aspectos de la personalidad de Carlos Gesell, porque de golpe a través de cada anécdota nos vamos enterando de distintas cosas, ¿no? Que a 46 años ya de su fallecimiento es como volver a descubrir facetas de su personalidad a través de la experiencia encima de gente que vive con nosotros, ¿no? Personas de la comunidad. Y además nos parece que siempre es un aporte, que es lo que trabajamos desde el Museo Histórico, para la memoria colectiva, para nuestra historia y nuestra identidad como comunidad. Lo que vamos a hacer con estas pequeñas piezas de video que están en este formato vertical porque son para redes, es una vez por semana vamos a publicar un video en las redes del museo con un testimonio, ¿no? Son testimonios breves, pero además las entrevistas que vamos haciendo son más extensas, por supuesto, porque estas personas conocen más cosas, tienen por ahí más de una anécdota de don Carlos o conocen otras cosas de la historia de Villa Gesell, y todo ese material va a quedar en el Archivo Histórico Municipal en el área audiovisual, la memoria audiovisual de Villa Gesell de alguna manera. Por lo que ya estuvimos viendo, hay muchísimas personas que lo conocieron, no solo que viven en Villa Gesell, sino que viven en la región, muchos turistas, de los cuales ya estamos tomando los contactos para que participen también. Así que creemos que va a ser algo importante para la comunidad, conocernos más y de esa manera conocer a don Carlos. Es una curiosidad también, una característica de nuestra ciudad, no sé en cuántas otras ciudades pueden decir sus habitantes que conocieron al fundador. Es una característica de ser una ciudad joven, pero que nos parece interesante, creemos que va a ser algo lindo para compartir en comunidad. Y desde este momento ya lanzamos la convocatoria. Nosotros tenemos un listado de gente, de pioneros, pioneras y demás para ir convocando, pero si conocen a alguien que lo conoció, si alguien conoció a Carlos Gesell, están abiertas las vías de comunicación del museo para acercarse y participar de esta propuesta. Yo conocí a Carlos Gesell, que además nos parece una linda forma de homenajearlo y de recordarlo, ¿no? Es como volver a escucharlo. Y bueno, por último, lo que nos gusta también, en este caso en representación del equipo del museo, hacer en estas fechas, teniendo la posibilidad del archivo, es escucharlo a don Carlos también, ¿no? Más que hablar de él, es ver lo que él nos dejó. Así que quería compartir con ustedes un fragmento de uno de los tantos folletos de promoción turística que él realizaba.
El año pasado hemos leído algunos donde describía con mucho cariño las bondades de Villa Gesell, la belleza de este lugar. Él participaba del diseño y de la escritura de este material, y en este caso un folleto de 1969, un folleto a color editado por Casa Bomb, con unas muy lindas fotografías. Yo rescaté 2 fragmentos muy cortitos que demuestran también el amor y el vínculo de don Carlos con Villa Gesell, y me parece valioso escucharlo. En un momento cuenta cuando llegó a este lugar. Había un fragmento del folleto que él hace como su autobiografía, y decía: el espectáculo era maravilloso. Un sol radiante iluminaba el hermoso paisaje de médanos y los colores, y el mar verde y las arenas doradas. Se extendían hacia el infinito, creando una sensación de quietud y serenidad que tanto había extrañado en las ciudades en las que había habitado. En un momento, luego de contar las vicisitudes que tuvo con la forestación, sobre todo lo que esto le costó, termina como definiendo un poco ese amor por los inventos que él tenía. Él era inventor, como ustedes saben. Dice en un fragmento, a ver, esperen que lo encuentro. A esta condición, hacer algo no ensayado hasta el momento fue siempre mi pasatiempo favorito, y los obstáculos, lejos de desalentarme, son para mí un estimulante, estimulan mi voluntad. A esta condición y a mi profunda fe en Dios debo el haber resistido mis horas de prueba, cuando todo se tornaba contrario, o lo que es peor aún, indiferente a mis esfuerzos. Hoy, cuando veo las luces multicolores de Mercurio en las calles llenas de vida de Villa Gesell, no puedo dejar de sonreír y de recordar aquellas vicisitudes. Carlos Idaho Gesell. Muchas gracias. Pedimos se acerque Regina Bacay, secretaria de la Sociedad Alemana de Villa Gesell, quien nos contará acerca de las actividades para conmemorar los 200 años de inmigración alemana en Argentina. Este año la Embajada Alemana celebra los 200 años de inmigración alemana en nuestro país. Si bien ya había habido inmigrantes alemanes antes de 1825, estos lo hicieron en forma individual. Hace 200 años el gobierno argentino abre un programa de importación de alemanes. Por ese entonces Alemania era un país muy pobre, mientras que Argentina era un país muy rico. Por eso alemanes y europeos se animan a venir. Entonces, en 1825 llegan al puerto de Buenos Aires 331 alemanes en forma regulada para seguir a Misiones, Santa Fe, y algunos quedan en Buenos Aires. Hoy hay repartidas en todo el país 160 instituciones deportivas, culturales, religiosas y de beneficencia, y 30 colegios fundados por inmigrantes alemanes y sus descendientes. La influencia alemana en Argentina se dio en muchos aspectos. Por ejemplo, el bandoneón, que vino de Alemania y se armó en la música popular argentina, mientras que bailar el tango tuvo gran influencia en Alemania, principalmente en Berlín, donde hay muchas escuelas de tango lideradas por argentinos y miles de bailarines. También se destacaron arquitectura, ingeniería, el obelisco, la Municipalidad de La Plata, la Facultad de Medicina, las líneas de subte A, B y C en la ciudad de Buenos Aires, el puente Nicolás Avellaneda en el Riachuelo y el túnel subfluvial bajo el río Paraná. La embajada está abocándose a temas empresariales, historia, ciencia y cultura, homenajear a los alemanes y sus descendientes que trabajan junto a sus familias argentinas, construir puentes entre el pasado y el presente y también hacia el futuro. 200 años de amistad entre Alemania y Argentina, con un eje claro, que es la amistad, y una palabra clave, que es juntos. Estas son palabras del embajador cuando inauguró este año con un acto los festejos. Dentro de estos conceptos que vertió el embajador en su discurso,
Y teniendo en cuenta que don Silvio Gesell llegó hace casi 140 años al país, le propuse a la directora del Museo, Cecilia Bosicio, tratar de rescatar las pequeñas historias de pioneros de habla alemana, tanto residentes como turistas, que con su aporte colaboraron con don Carlos en su sueño de crear esta ciudad, para homenajearlos construyendo un puente desde el pasado hacia el presente, ampliando así el archivo histórico, y que estas historias es como levantar un puente hacia el futuro, dejando información para las generaciones venideras. Entonces, invitamos a todos los pioneros turistas de habla alemana que tengan historias desde que llegaron a Gesell. Creo que el primer turista vino en 1941, que era Emilio Stark. De ahí en adelante, todo bienvenido. Se acercan al museo y tratamos de armar esas pequeñas historias que van a enriquecer nuestro patrimonio de la ciudad. Invitamos a continuación al grupo vocal Mujeres de Mar y a su director Javier Damezón. Invitamos a continuación al intendente municipal Gustavo Barrera a dirigirnos su mensaje, por favor. Hola, buenos días, vecinos, vecinas, concejales, funcionarios. A la bandera de ceremonia de nuestras escuelas, un fuerte aplauso para ellos.
Carlos, Jorge, yo veo a tantos vecinos que trabajan y trabajaron por Villa Gesell tan fuerte, ¿no? Como decía Cecilia, yo conocí a don Carlos, yo también lo conocí, pero mucho para contar no tengo porque era pequeño. Lo acompañamos en la autonomía y en algunos otros actos. Y la importancia de estas conmemoraciones es para aquellos que transitamos un periodo de nuestra historia y que la vivimos, si bien yo era pequeño, pero fui parte de eso. Recordarlos, pero también hacerles saber a nuestros jóvenes, ¿no? Por eso la importancia del trabajo que se hace en nuestro museo, en nuestras escuelas. Digo, porque la identidad nuestra está acá. Y la identidad nuestra, el núcleo de esa identidad es don Carlos. Así que valoro eso. Digo, nunca debemos perder nuestro horizonte, que es el amor por nuestra querida Villa Gesell, y ahí seguramente vamos a tener los resultados que todos queremos. Sabemos que, bueno, Cecilia también lo expuso y varios de ustedes, ¿no? La importancia del turismo para nuestra ciudad, la importancia que le daba don Carlos. Él sabía y tenía en su mente la proyección de esta ciudad como una de las principales ciudades turísticas. Yo creo que él en su interior estaba convencido de eso, por el trabajo que hizo, ¿no? Si no hubiese luchado tanto y no hubiese hecho lo que hizo, si esos sueños no se proyectan y si esos sueños no tienen continuidad, y nosotros somos la continuidad de esos sueños. Y una ciudad turística que hoy está fuertemente golpeada, lamentablemente en el transcurso de nuestra historia hay veces que las condiciones macro nos favorecen, otras no, pero a pesar de eso, en la unidad vamos a vencer las adversidades como lo hizo don Carlos y nuestros pioneros. No tengan dudas, y para eso necesitamos una Villa Gesell unida, para eso necesitamos una Villa Gesell con objetivos claros más allá de las diferencias, y para eso vamos a luchar nosotros desde lo público, desde lo privado, defendiendo lo que tenemos que defender a los geselinos. La importancia de nuestras fiestas. Ahora tenemos la criolla, después tenemos invierno medieval, Chocó Gesell y diversidad cultural. Este miércoles estuve en el Congreso para defender el fin de semana largo, el 12 cae, domingo. Nosotros queremos que sea un fin de semana largo porque es una fiesta fundacional para Villa Gesell. Y la importancia que tiene esa fiesta para todos nosotros, que da el comienzo y marca el comienzo de una nueva temporada. Ahora van cambiando las modalidades, hoy la tecnología ha avanzado mucho, pero antes, el fin de semana del 12 de octubre, se empezaba a alquilar, se empezaban a abrir nuestros negocios, se empezaba a poner en funcionamiento esa etapa de temporada, dejando atrás el invierno y lo que se puede hacer en esa situación a veces tan difícil, que es atravesar esos periodos de marzo a noviembre o a octubre. Así que digo, la fortaleza nuestra va a estar ahí. Todos somos Villa Gesell, todos vivimos del turismo, todos debemos recordar la esencia de nuestro municipio, que su economía se basa en el turismo. Y el progreso y la proyección están en nuestras manos, están en nuestro esfuerzo, están en nuestro trabajo. Por eso no perdamos ese espíritu de lucha que don Carlos y aquellos que lo acompañaron, esos pioneros, nunca perdieron. Por eso estamos donde estamos y llegamos a donde estamos. Así que lo convoco a eso, a seguir trabajando con humildad, con esfuerzo, pero con fortaleza, para seguir haciendo lo que estamos haciendo, colocar a Villa Gesell como uno de los mejores destinos del país, tercer destino del país, con mayor cantidad de turistas
es nuestra ciudad. Así que muchas gracias también por lo que dan cada uno de ustedes en sus puestos de trabajo, en sus labores, pero nunca olvidemos que el objetivo es Villa Gesell. Muchas gracias.